Fui a recoger a mi nieto al colegio como todos los miércoles. Es curioso cómo uno se acostumbra al trayecto, a los pasos repetidos, al ruido del portón que chirría al abrir, al mismo guardia que ni saluda y al banco en el que él siempre espera con la mochila en las piernas. Ese día lo vi distinto. No era que estuviera triste. Era como si estuviera midiendo cada movimiento. Tenía los hombros tensos y cuando me vio, sonrió rápido y después miró hacia otro lado. Me acerqué, le acaricié la cabeza y le dije que íbamos a pasar por el supermercado, como siempre. No respondió, solo murmuró bajito, sin mirarme. El profesor quiere hablar con usted. No pregunté por qué. Caminamos hasta el edificio de primaria. Me dijo que esperara y fue a buscarlo. El profesor apareció enseguida. Un hombre joven, con camisa arrugada y gafas colgando del cuello. Me saludó nervioso, sin explicaciones, y antes de que pudiera decir algo, miró hacia el pasillo. Con un gesto rápido, metió algo en el bolsillo lateral de mi bolso. Por favor, susurró sin mirarme a los ojos. Léalo cuando esté sola. Y cuide a su nieto. No entendí nada. Me quedé helada. Cuando quise preguntar qué pasaba, ya se había dado la vuelta. Mi nieto esperaba junto a la puerta del aula, evitando la mirada del profesor. De regreso al coche, no hablamos. Yo tenía la cabeza en otra parte, en esa forma tan poco natural con la que me había entregado el papel. Me sudaban las manos, como si algo dentro de mí ya supiera que esa hoja no era cualquier cosa. Lo dejé en casa y fui directo al baño. Cerré la puerta, me senté en la tapa del inodoro y abrí el papel. El mensaje estaba escrito a mano, con letra apurada. Usted necesita irse de esa casa. No es seguro para usted. No puedo explicarlo todo, pero créame, hágalo pronto. Me quedé leyendo una y otra vez. No sabía si llorar o reír. ¿Era una broma? ¿O alguien exagerando? ¿Quién necesitaba irse de su casa? ¿Yo? ¿A dónde? ¿Por qué? Me levanté, me lavé la cara, doblé el papel y lo metí en la parte más profunda del bolso. Volví a la cocina como si nada. Mi nuera estaba cortando cebollas, y ni me miró. Me preguntó si había comprado lo que le pedí en la lista. Me di cuenta en ese momento de que ni siquiera había pensado en la lista. Dije que no me sentía bien, que no me había dado tiempo. Ella suspiró con fastidio, y me dijo que siempre se me olvidaban las cosas últimamente. Mi hijo llegó media hora después. Se quitó los zapatos en la entrada. Como siempre, revisó el móvil durante 10 minutos y, sin levantar la vista, preguntó: ¿Qué te dijo el profesor? Le respondí con la misma calma falsa que he usado durante años. Que el niño va bien, que está tranquilo en clase. Él asintió. Nada más. Ni una palabra de agradecimiento. Ni siquiera un gesto de haber escuchado. La cena fue silenciosa. Yo preparé una sopa de lentejas y pan. Ellos hablaron entre sí sobre un programa de televisión. Cuando me serví, mi nuera se giró hacia mi hijo y le dijo: ¿Ves? Te dije que se iba a servir 2 veces. Aunque el doctor le dijo que no se exceda con las porciones. Me quedé quieta con la cuchara en el aire. No respondí. Comí despacio. Sentí como si cada cucharada me hundiera un poco más en la silla. El niño no decía nada. Solo jugaba con el pan en el plato. No me miraba. Esa noche no dormí. Escuchaba pasos en el pasillo. Escuchaba puertas cerrarse. Escuchaba sus voces cuando creían que yo ya me había dormido. Fui al baño y por primera vez inspeccioné el frasco de mis pastillas. Tenía otro nombre en la etiqueta. Lo reconocí, porque no era la medicina que el médico me había recetado la última vez. Me había sobrado una caja. No era la misma. La mañana siguiente, fingí que iba a caminar al parque. Solo caminé 2 cuadras. Me senté en una banca y saqué el papel del profesor. Lo leí otra vez. Leí cada palabra como si fuera un cuchillo que entraba lento. No es seguro para usted. Pensé en mi nieto, en cómo había bajado la cabeza, en cómo evitaba hablar, en cómo parecía más nervioso en casa que en el colegio. Pensé en lo que mi nuera decía sobre mis olvidos, en cómo mi hijo apenas me hablaba. Y algo hizo clic. No era el papel lo que me asustaba. Era que, en el fondo, ya lo sabía. Y me lo estaba diciendo alguien desde afuera porque yo misma me había negado a escucharlo desde adentro. Me quedé ahí, sentada bajo el sol, con las manos sudadas, sintiendo que algo estaba por romperse. No tenía pruebas.
No tenía un plan, pero algo en mí sabía que ese día había sido el principio de otra cosa, de algo que no iba a poder deshacer. Los días siguientes fueron más silenciosos de lo normal, y eso ya era decir mucho. No sé si ellos notaron mi distancia, o si simplemente estaban demasiado ocupados con sus propios asuntos para mirar con atención. Pero yo sí lo notaba todo, como si hubiera salido de un cuarto oscuro de golpe y empezara a ver cada rincón con la luz encendida. Empecé a observar pequeños detalles. Mi taza de té ya no aparecía en la mesa del desayuno. Las servilletas que antes ponía mi nieto para mí desaparecieron. Mi lugar en la mesa, el mismo de siempre, fue ocupado un día por la laptop de mi nuera. Cuando la miré, ni siquiera se inmutó. Solo dijo: estamos reorganizando un poco el comedor. Es temporal. Nadie me pidió opinión. Empecé a escribir pequeñas cosas en una libreta. Palabras sueltas. Cambio de medicación. Sin servilleta, cerraron la puerta, no respondieron cuando dije buenas noches. No era que yo necesitara escribir para recordarlo. Lo hacía porque, por primera vez, sentía que si no lo registraba, iban a convencerme de que nada de eso estaba pasando. Una tarde escuché a mi hijo en la cocina, hablando por teléfono. Yo estaba en la sala, con la puerta entornada. Él no me vio. Dijo: sí, ya está mayor. Empieza a repetir cosas. A veces no encuentra las llaves. Ayer volvió a calentar el mismo plato 3 veces. Mentira. Absoluta mentira. Yo no había recalentado nada. Sabía perfectamente dónde estaban mis llaves. Y no estaba repitiendo cosas. Era él quien no me escuchaba. Cuando colgó, lo vi suspirar como si llevara una carga enorme. Se apoyó en el borde del fregadero y se quedó ahí un rato. Sentí un nudo en el estómago. Ese no era el hijo que crié. O quizás sí lo era, pero nunca lo quise ver así. Después de la cena, que pasamos sin cruzar más de 2 frases, subí las escaleras. Mi nieto venía detrás. Lo escuché decirle a su madre: ¿la abuela está enojada? Ella respondió sin bajar la voz: no, mi amor, está enferma. Por eso a veces actúa raro. Pero no te preocupes. Es normal en los viejitos. Me detuve en seco en el pasillo. Esperé a que terminaran. Cerré la puerta de mi cuarto sin hacer ruido. Me senté al borde de la cama con las manos apretadas sobre el regazo. No era tristeza lo que sentía. Era una mezcla nueva, una especie de confusión amarga. Me preguntaba si yo había sido así con mi madre, si alguna vez la traté como carga, si alguna vez dije delante de mi hijo que ella ya no estaba bien sin tener la certeza. A la mañana siguiente decidí hacer una prueba. Le pregunté a mi nuera si podía acompañarme al centro a recoger unos análisis. Ella respondió sin levantar la vista del teléfono: ¿estás segura de que es hoy? No vayas a confundir las fechas otra vez. Otra vez. Esa palabra me quedó dando vueltas todo el día. Fui sola. Tomé el colectivo. Recogí los análisis. Todo estaba dentro de los valores normales. Salud estable. Presión controlada. Nada fuera de lo común para alguien de mi edad. Le pedí a la enfermera que me imprimiera una copia adicional. La guardé en mi bolso, junto al papel del profesor. Por la noche, en la mesa, intenté contar que los estudios habían salido bien, que no había nada de qué preocuparse. Nadie contestó. Mi hijo revisaba correos. Mi nuera comía rápido. El niño, en silencio, masticaba con la vista clavada en el plato. Cuando terminé de hablar, mi hijo solo dijo: bueno, eso es lo que dicen ahora. Pero todos sabemos que esto va de a poco. No supe qué responder. Al terminar de comer, subí al cuarto. Necesitaba aire. Abrí la ventana. Saqué la libreta. Escribí una frase. Están construyendo una versión de mí que no reconozco. Y quieren que yo misma la crea. Esa noche no dormí. Me levanté 2 veces. Revisé mis cosas. Toqué la puerta del cuarto del niño. No quería despertarlo. Solo necesitaba escucharlo respirar. A veces, eso era suficiente. A la mañana siguiente, le pedí que me acompañara al parque. Él aceptó, como si supiera que algo no estaba bien. Llevamos pan para las palomas. Nos sentamos en la misma banca de siempre. Le pregunté si estaba bien. Me miró un segundo y bajó la vista. Mamá dice que tú a veces olvidas cosas. Pero yo creo que tú no estás olvidando nada, ¿no? No supe qué decir. Me limité a tomarle la mano.
Él la sostuvo fuerte, más fuerte de lo que uno espera de una mano tan pequeña. Ese gesto fue todo lo que necesitaba para saber que, por más que intentaran separarnos, él aún me veía. Volvimos caminando, lento, como si estuviéramos alargando el tiempo. Al llegar, él subió a hacer la tarea. Yo me quedé en la cocina. Abrí el frasco de pastillas. Las conté. No coincidían con la dosis. Faltaban 3. Las piezas empezaban a encajar. Lentamente, como un rompecabezas forzado durante años. Estaba viendo lo que siempre estuvo ahí, pero que por alguna razón decidí no ver. Y ya no podía dejar de mirar. Una mañana, esperé que todos salieran de la casa. Mi nuera había llevado al niño al colegio, y mi hijo ya estaba en el trabajo. Aproveché esos minutos de calma para buscar en el armario del pasillo, el que nadie abre porque solo hay papeles viejos. Recordaba haberlo visto usar la llave hace unas semanas, cuando entró y salió con una carpeta bajo el brazo. Abrí el cajón inferior. Era más profundo de lo que imaginaba. Dentro, carpetas con etiquetas, hipoteca, obra social, papeles de mamá. Papeles de mamá. Sentí un escalofrío. Saqué esa carpeta y la abrí en la mesa del comedor. Lo primero que encontré fue una fotocopia ampliada de mi DNI. Después, un certificado médico. No era reciente. Tenía 2 meses. Llevaba mi nombre, mi número de documento y un sello profesional. Diagnóstico: deterioro cognitivo leve. Posible progresión a demencia. Requiere observación. No reconocía al médico. Nunca había estado en ese consultorio. No recordaba haber sido evaluada para eso. Y, lo peor, no estaba firmado por mí. En la esquina del informe había una nota manuscrita. Solicitar ampliación en próxima consulta. Posible intervención legal para cuidados. Cerré la carpeta temblando. La devolví a su lugar. Cerré el cajón. Caminé hasta la cocina con las piernas blandas. Me serví un vaso de agua. Me miré en el reflejo del microondas. Me vi pálida, pero no confundida, no perdida, no débil. Me vi clara. Con miedo, sí, pero despierta. Por la tarde, cuando el niño regresó del colegio, entró directo a su cuarto. Me acerqué más tarde para dejarle su merienda. Estaba dibujando. Cuando me vio, escondió el cuaderno. ¿Qué dibujas?, le pregunté. Nada. Es para la escuela. Noté que sus ojos estaban hinchados. No quise presionarlo. Dejé la bandeja en su escritorio y me senté en su cama. ¿Todo bien, mi amor?, asintió. Luego bajó la voz. ¿Tú te vas a ir a vivir a otro lugar? Me costó responder. ¿Quién te dijo eso? Papá. Dijo que pronto vas a tener que ir a un lugar donde cuidan a los abuelos. Porque tú te olvidas las cosas. Y porque no puedes estar sola. Le tomé la mano. ¿Tú crees que yo me olvido de ti? Negó con la cabeza. No. Tú siempre te acuerdas de mi tarea. Y del día de natación. Y de lo que me gusta cenar los jueves. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No dije nada más. Solo lo abracé. Esa noche me acosté temprano, pero no dormí. Escuché la conversación. Bajaron la voz cuando pensaron que yo ya estaba en mi cuarto. Pero la casa es vieja. Las paredes delgadas. Ya está empezando a desconectarse. Hoy preguntó 2 veces si era miércoles o jueves. Es ahora o nunca. Si no presentamos todo junto, va a parecer forzado. Y si se da cuenta, se va a cerrar en banda. ¿Y el niño? Ya está diciendo que la abuela repite cosas. Le estamos explicando de a poco. Él se va a adaptar. Sentí algo dentro de mí romperse. No fue enojo, ni tristeza. Fue otra cosa. Algo como un corte seco. Como si una parte de mí, que aún tenía fe en ellos, se hubiera apagado de golpe. Esa noche no volví a abrir la puerta. No bajé a tomar agua. No volví a hablarles con afecto automático. Empecé a escuchar cada palabra, cada gesto, como si fueran piezas sueltas de un rompecabezas mucho más grande que yo había ignorado por comodidad, por miedo, por amor mal entendido. A la mañana siguiente, fui al consultorio que figuraba en el supuesto informe médico. Pedí hablar con el profesional. La secretaria me miró confundida. El doctor no atiende pacientes directamente. Solo hace peritajes. Todo se gestiona por derivación judicial o familiar. Le pedí una constancia de que no había historia clínica mía registrada. Me la dio, sin problemas. Guardé ese papel como oro.
Volví a casa con el corazón acelerado. Mi hijo estaba almorzando. Me miró desde el comedor. ¿A dónde fuiste? A caminar un poco. No avisas cuando salís. Podés perderte. No me perdí. Se quedó callado. Me observó un momento más. Luego volvió a mirar el celular. En ese instante, entendí que ya no iba a mejorar. Que no iba a ser una etapa. Ni una confusión. Esto era un proceso. Y ya había empezado hacía rato. Solo que ahora, yo también estaba participando. Me levanté antes de que amaneciera. La casa estaba en silencio. Bajé descalza, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies. En la cocina, encendí la luz tenue sobre la estufa. Preparé un té, pero no lo tomé. Solo necesitaba mover las manos para que el cuerpo no temblara. Volví a mi cuarto y abrí el ropero. Saqué la valija vieja, la de rueditas flojas. Elegí pocas cosas, ropa interior, 2 mudas de ropa, el suéter grueso que me había regalado mi nieto en su cumpleaños, mis medicamentos y una carpeta con todos los papeles importantes que había ido guardando sin que lo notaran. Incluí el informe del consultorio, el mensaje del profesor y la constancia de que no había historial clínico a mi nombre. Guardé todo con cuidado. Cerré la valija. Me senté en la cama por un largo rato. No escuchaba nada, pero el corazón latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la casa. Escribí una nota. No larga, no explicativa, solo una frase, simple. Salí a hacer unos trámites. Vuelvo más tarde. Dejé el papel en la cocina, al lado de la taza de té que ahora sí estaba fría. Me vestí despacio. Tomé la valija. Revisé 2 veces que tuviera el celular y los documentos. Apagué las luces. Respiré hondo. Y abrí la puerta. Todavía no había salido el sol. El aire era húmedo y las calles estaban vacías. Caminé 2 cuadras y tomé un taxi. Había reservado un cuarto en un hotel pequeño cerca del centro. Nada lujoso, pero limpio. Y sobre todo, lejos. Me registré con un nombre sencillo. El recepcionista no preguntó mucho. Me dio la llave y subí. Al cerrar la puerta del cuarto, me quedé parada frente a la cama, sin saber si llorar, reír o dormirme ahí mismo. Dejé la valija en un rincón y me senté en la silla frente a la ventana. Afuera, la ciudad empezaba a moverse. Yo sentía que todo en mí estaba por detenerse. Esa noche, no prendí la televisión. No revisé el celular. Solo me quedé sentada, con las piernas cubiertas por una manta, mirando la pared. Recordaba cosas sueltas, vacaciones, risas viejas, frases que me decían cuando era útil, cuando les cuidaba al niño, cuando cocinaba para todos. Y ahora, esto. Al día siguiente, llamé a la única persona en la que confiaba fuera de mi familia, Elena. Habíamos sido compañeras en la secundaria. Ella se había hecho abogada. No nos veíamos con frecuencia, pero siempre me había tratado con respeto. Le pedí una reunión. No entré en detalles por teléfono. Solo le dije que necesitaba ayuda y que era urgente. Nos encontramos en su oficina al mediodía. Ella me ofreció café. Yo acepté por cortesía, aunque no tenía hambre ni sed. Le conté todo, sin adornos, sin dramatismo, solo los hechos, el cambio de medicación, la carpeta, las frases que escuché, el diagnóstico falso, las mentiras al niño, todo. Elena no interrumpió, solo escuchó. Cuando terminé, dijo, hiciste bien en irte. No tenés que volver. No ahora. Me dio una hoja y me pidió que escribiera, con mis palabras, una cronología. Algo que pudiera servir como registro personal. Una especie de diario. Me dijo que era importante para mostrar que estaba orientada, que era consciente de lo que vivía. Acepté. Volví al hotel. Esa tarde me senté con una lapicera azul y empecé a escribir. Fecha por fecha. Episodio por episodio. No fue fácil. A veces las manos me temblaban. A veces tenía que cerrar los ojos para no llorar. Pero seguí. Esa noche, el profesor del colegio me escribió. Me había contactado por un correo que él mismo me había ofrecido usar si necesitaba algo. El mensaje era corto. Él pregunta por usted todos los días. Dice que no cree lo que le cuentan, que la extraña, que la quiere. Sentí que algo dentro mío se desbordaba. Respondí con una línea. Dígale que lo amo, que pronto voy a volver a verlo, pero que ahora estoy tratando de arreglar algo importante. Apagué la luz.
Me acosté en esa cama que no era mía, en un cuarto que no tenía mis cosas, y por primera vez en muchos meses dormí de un tirón. A la mañana siguiente, tomé la carpeta y volví a la oficina de Elena. Le entregué todo. Ella lo revisó con atención. Me dijo que íbamos a iniciar el proceso legal para demostrar que yo estaba en pleno uso de mis facultades, que iban a pedir una revisión de las acciones de mi familia, y que mientras tanto, lo más importante era no volver a esa casa. Asentí. Al salir, pasé por una papelería y le compré un cuaderno a mi nieto, uno con tapa dura, de dinosaurios. Lo guardé en la valija. No sabía cuándo volvería a dárselo, pero quería tenerlo listo para ese día. Esa noche, mientras escribía en mi propio cuaderno, anoté una sola frase. No me escapé. Me salvé. La habitación del hotel se había convertido en una especie de refugio. Pequeño, con muebles que no eran míos, pero donde al menos nadie me interrumpía. Donde podía pensar sin sentirme observada. Donde no tenía que explicar nada. La rutina cambió. Ya no ponía la mesa para tres. Ya no me levantaba pendiente de los horarios de los demás. Me despertaba sola, preparaba un café y escribía. En el cuaderno que me dio Elena empecé a ordenar todo lo que recordaba, fechas, frases, momentos. A veces una palabra bastaba. Llaves, medicación, firma, voz baja, olvido inducido. Las escribía así, como pequeños códigos que solo yo entendía. Elena me llamó un miércoles a la tarde. Tenía una voz más firme que de costumbre. Vamos a movernos. Conseguí a alguien que pueda ayudarnos con lo que falta. Me citó en su estudio. Allí me presentó a un colega suyo, un hombre de unos 50 años que había trabajado en casos de tutela maliciosa. Me explicó que lo importante era no confrontar directamente, sino documentar cada paso. Lo que están haciendo no es solo manipulación, me dijo. Están armando un caso en tu contra, pero desde el discurso, no desde los hechos. Si mantienes la calma y mostramos pruebas concretas, no tienen con qué sostenerlo. Salí de ahí con una carpeta en la mano y una instrucción: revisar mi cuenta bancaria, ver si había movimientos sospechosos, no porque pensaran que me habían robado, sino porque si alguien quería probar que yo era incapaz, podía haber intentado usar mi nombre para justificar alguna acción que me excluyera. Fui al banco. Me senté frente a una empleada joven que me reconoció. Le pedí un resumen de los últimos 3 meses. Lo imprimió sin cuestionar. Y ahí estaba, una solicitud rechazada para emitir una tarjeta adicional, a nombre de mi hijo, hecha desde la app móvil, usando mi usuario. Sentí el estómago apretarse. Le pedí copia de la solicitud. La firmé y me la entregaron. La guardé junto con el resto. Ya no era una sospecha. Era una secuencia. Esa noche volví al hotel con los papeles. Me serví un té. Me senté en la cama con todo desplegado frente a mí. Y, por primera vez, sentí que no estaba loca, que no estaba exagerando, que lo que había pasado era real, que yo no era la señora mayor olvidadiza que ellos describían. Era una mujer cuerda, herida, pero lúcida, y cansada de fingir que no veía. Antes de dormir, abrí el celular. Tenía un nuevo mensaje del profesor del colegio. Era una imagen, la hoja de un cuaderno, una letra infantil. Bo, hoy soñé que me llevabas al parque y comíamos pan con manteca en la plaza. Mamá dijo que eso no pasó nunca, pero yo me acuerdo. ¿Fue real? No. No pude responder enseguida. Me quedé leyendo esas líneas una y otra vez. Claro que fue real. Fue uno de los mejores días de ese año. Compramos pan en una panadería vieja. Él tenía chocolate en la cara. Jugamos a contar perros. Se rió hasta tener hipo. Era verdad. Y lo estaban convenciendo de que no lo era. Al día siguiente, pedí una videollamada con Elena. Le mostré el mensaje. Ella hizo una pausa. Vamos a solicitar una medida para proteger el contacto con tu nieto. Si él quiere verte y vos querés verlo, tienen que justificar legalmente cualquier intento de impedirlo. Pero antes, vamos a tomar una decisión más importante. Me explicó el paso siguiente. Una notificación legal para detener cualquier acción que implicara mover bienes, presentar documentos o iniciar procesos sobre mi persona sin mi consentimiento expreso. Ella lo llamó bloqueo preventivo. Yo lo sentí como un escudo. Firmamos todo. Ese mismo día, los documentos fueron presentados.
A partir de ese momento, cualquier intento de actuar en mi nombre sería rastreado y registrado. Volví al hotel más tranquila, pero no aliviada. Todavía faltaba mucho. Mi casa seguía ocupada por ellos. Mi lugar en la vida de mi nieto seguía en disputa, pero al menos ya no estaban avanzando sin freno. Había puesto una barrera, silenciosa, legal, firme. Esa noche, escribí en mi cuaderno una sola frase. No voy a gritar, no voy a vengarme, pero tampoco voy a desaparecer. Elena me llamó un lunes a la tarde. Había recibido una notificación informal. Mi hijo y mi nuera habían programado una cita con una inmobiliaria. Querían discutir opciones para poner la casa a la venta. La casa donde yo vivía. La casa que aún estaba a mi nombre. No sabían que ya habíamos presentado la notificación legal, que cualquier trámite quedaría bloqueado al instante. Pero eso no era lo importante. Lo que importaba era lo simbólico. Querían vender mi espacio antes de que yo pudiera defenderlo, como si yo ya no contara. Elena me propuso acompañarme. Yo acepté. Nos encontramos en la puerta del edificio al día siguiente. El lugar era moderno, recepción impecable, olor a café caro, sonrisas de cortesía. Nos sentamos en un rincón, lejos de la vista directa. Esperamos. A las 10:03 entraron. Mi hijo llevaba una camisa nueva. Mi nuera, una carpeta en la mano. Se los veía tranquilos. Conversaban con un joven de la oficina, que les estrechó la mano y los guió hacia una mesa en el centro. Entonces, ¿la propiedad está a nombre de su madre? Sí, respondió él, como si hablara de una conocida. Pero ya no puede tomar decisiones sola. Estamos iniciando el proceso para asumir la gestión. Me levanté sin decir nada. Caminé hasta la mesa. Me paré al lado de ellos. Cuando mi hijo me vio, empalideció. Mi nuera apretó los labios. Disculpen, dije. Yo soy la dueña de esa casa, y no autoricé ninguna venta. El joven de la inmobiliaria abrió los ojos, confundido. Miró a mi hijo. ¿Usted es la señora Marta? Asentí. Le mostré una copia de mi DNI. Elena se acercó y colocó un sobre la mesa. Aquí están los documentos que acreditan que cualquier intento de gestión sin consentimiento será considerado ilegal. Esta reunión queda registrada. El silencio fue largo. Mi hijo intentó hablar, pero no le salía la voz. Mi nuera tomó la carpeta y se levantó. No me miró. Solo dijo, esto es innecesario. Innecesario era que intentaran sacarme sin siquiera hablarme. Dije, sin levantar la voz. Pero lo hicieron igual. Nos fuimos sin decir más. En el ascensor me temblaban las manos. No de miedo, de rabia, de un cansancio que llevaba meses acumulándose. Al llegar al hotel, me senté frente al ventilador y respiré hondo. No lloré. No tenía lágrimas para eso. Lo que sentía era otra cosa. Como si, de a poco, empezara a recuperar algo que me habían quitado sin permiso, mi propia presencia. Al día siguiente, el profesor me escribió. Me dijo que el niño estaba inquieto, que preguntaba mucho por mí, que había empezado a escribir cosas en un cuaderno que no dejaba que nadie leyera. Me ofrecía enviarle una carta. Algo breve, algo que pudiera darle calma sin meterlo en medio de todo. El profesor accedió. Me dijo que se la leería personalmente. Escribí una página. Le conté que estaba bien, que estaba haciendo cosas importantes, que lo extrañaba todos los días, que no olvidaba nuestras palabras secretas, que el cuaderno de dinosaurios lo esperaba. Dije todo eso sin decir nada más. La respuesta llegó al día siguiente. Una hoja con su letra. Gracias por no olvidarte de mí. Yo te esperé. Todos los días miro si apareces en la puerta del cole. Hoy soñé que venías y me llevabas pan con manteca, como antes. Guardé esa carta en la carpeta junto con todo lo demás. Esa noche no dormí del todo, pero no por ansiedad. Era otra cosa, una mezcla de alivio con dolor, de saber que, aunque aún faltaba mucho, ya no estaban avanzando sin obstáculos, que esta vez no iban a poder decir que nadie los detuvo. 2 días después de lo de la inmobiliaria, el profesor me llamó, no por mensaje. Esta vez fue una llamada directa. Cuando escuché su voz, supe que algo no estaba bien. Marta, necesito contarte algo. El niño está diferente, muy callado. Ya no participa como antes.
Fui hasta la ventana del hotel y me senté en la silla de madera. El teléfono temblaba en mi mano. ¿Qué pasó? Me preguntó si usted estaba enferma de verdad. Me dijo que no entiende por qué todos dicen que usted se olvidaba de las cosas. Dice que usted siempre le recordaba hasta los nombres de los compañeros con los que no se llevaba bien. Cerré los ojos. Tragué saliva. ¿Y qué le respondiste? Le dije la verdad. Que yo nunca vi nada en usted que me preocupara. Que no tengo ninguna razón para pensar que está enferma. Pero que a veces los adultos exageran o mienten, y que él tiene derecho a hacerse preguntas. Guardé silencio. Él también. Hasta que volvió a hablar. Marta, hoy el niño escribió algo y me lo dejó en el escritorio. Le saqué una foto. ¿Quiere que se la envíe? Le dije que sí. Minutos después, el celular vibró. Era la imagen de una hoja cuadriculada. Letra infantil, prolija. Hoy dijeron que la abuela ya no se acuerda de mí, que por eso se fue. Pero yo sé que no es verdad. Ella siempre se acordaba de mi merienda, de mi cumpleaños, de que me dan miedo las tormentas. Yo me acuerdo de ella, y sé que ella se acuerda de mí. Lo leí 5 veces seguidas. Sentí una mezcla entre orgullo y rabia. Orgullo porque él aún me veía. Rabia porque estaban tentando destruir eso. Esa conexión tan simple y profunda que no necesitaba grandes gestos para existir. Esa noche no pude dormir. Me levanté, encendí la luz tenue y me senté a escribir en mi cuaderno. No escribí mucho, solo 2 frases. Me están desapareciendo de su memoria. Lo están entrenando para olvidarme. Al día siguiente, fui al estudio de Elena con la carta impresa. Ella la leyó con atención. No dijo nada al principio. Solo se acomodó las gafas y respiró hondo. Esto puede ayudarnos mucho. ¿Está escrita de su puño y letra? Sí. Se la dio al profesor. Él me mandó la foto. Vamos a usarla. Vamos a solicitar una audiencia para evaluar el vínculo entre usted y su nieto. Y vamos a pedir que no puedan restringir el contacto sin justificación legal. ¿Crees que funcione? No lo sé, Marta. Pero tenemos que intentarlo. Porque si no lo hacemos, no solo van a apartarlo de usted. Van a hacerle creer que nunca tuvo lo que tuvo. Y eso es violencia también. Esa palabra me golpeó fuerte. Violencia. Nunca la había usado para describir lo que vivía. Pero sí, era una forma de violencia. Silenciosa, sutil, bien presentada. Pero violencia al fin. Antes de irme, le pregunté a Elena si podía responderle al niño con algo. Me dijo que sí, pero que fuera breve. Claro, seguro. Volví al hotel y escribí una carta pequeña. Una hoja. Nada más. Yo también me acuerdo de vos, de cómo mirás por la ventana cuando llueve, de cómo te reís cuando metes pan en la sopa, de las historias que inventamos juntos. No te olvides, porque yo no me olvido de vos. Y cuando todo esto pase, te voy a estar esperando. Le envié la foto al profesor. Me respondió con un corazón. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje, esta vez del propio niño. Gracias por escribir. Yo sabía que no te habías olvidado. No voy a contarle a mamá. Ella se enoja si hablo de vos. Pero yo sí pienso en vos todos los días. Ese mensaje me confirmó algo que ya intuía. Lo estaban aislando emocionalmente. No solo de mí, de sus recuerdos, de su historia. Querían enseñarle que lo real era lo que ellos decían que era, no lo que él sentía. Y él, con sus 7 años, estaba resistiendo. Sentí una mezcla de ternura y culpa, porque aunque yo sabía que me fui para protegerme, también sabía que él había quedado allí, solo, confundido. Y lo que más me dolía era que lo que yo no había podido hacer por mí durante años, él lo estaba intentando hacer por mí ahora. Sostenerme en su memoria. Esa tarde hablé con Elena otra vez. Me dijo que en unos días recibiríamos la fecha de la audiencia, y que, mientras tanto, nos concentráramos en reunir los documentos que probaran mi lucidez. Me recomendó retomar un viejo hábito, cualquier cosa que mostrara mi estructura, escribir un diario, preparar recetas, seguir una rutina. Esa noche hice pan, como los que preparaba para él. No me salió perfecto, pero el olor llenó el cuarto del hotel. Me hizo bien. Me sentí de vuelta en mí, y mientras lo envolvía en una servilleta, escribí en el cuaderno una sola línea. No importa si me creen o no.
Importa que él no me olvide. La fecha llegó. Era una mañana nublada. Me levanté antes del amanecer, preparé mi café en el pequeño calentador eléctrico del hotel y me senté junto a la ventana con las piernas cubiertas por una manta. No hacía frío, pero el cuerpo cargaba semanas de tensión, y eso también enfría. La audiencia era a las 10. Elena me pasó a buscar a las 8:30. Me saludó con una mirada firme, sin palabras innecesarias. En su mano traía la carpeta azul, la misma donde venía guardando cada documento que habíamos reunido. Era gruesa, pesada. Llevaba dentro más que papeles. Llevaba meses de injusticia acumulada. Durante el trayecto no hablamos mucho. Yo miraba por la ventana. Las calles eran las mismas de siempre, pero no las reconocía igual. Después de todo, el mundo también cambia cuando uno cambia la forma de mirar. En la sala de espera, me crucé con mi hijo por primera vez en semanas. Estaba más delgado. Se aflojaba y ajustaba el cuello de la camisa como si le apretara. A su lado, mi nuera revisaba el celular. No me miraron. Tampoco lo necesitaba. Cuando nos llamaron, entramos. La jueza era joven. Miró a todos con atención, sin mostrar expresión. La audiencia no duró más de una hora, pero cada minuto fue denso como plomo. Elena fue clara. Presentó los documentos. Mostró el informe médico falso, la constancia bancaria, las conversaciones con el profesor, las cartas del niño, el intento de gestionar la venta de mi casa sin autorización. Mi hijo intentó justificarse. Dijo que lo había hecho por preocupación, que yo estaba olvidando cosas, que había notado cambios, que el informe fue un consejo, que no hubo mala intención. La jueza lo escuchó. Luego me miró. Señora Marta, ¿desea decir algo? Asentí. Yo no me fui de casa porque estuviera confundida. Me fui porque entendí que estaban intentando hacerme dudar de lo que sabía, porque me hacían sentir que lo que vivía no estaba pasando. Me alejé para poder pensar con claridad. Y pensar fue lo que me salvó. No dije más. Al final, la jueza pidió tiempo para deliberar. Nos dieron un receso de 10 minutos. Salimos de la sala. Mi hijo me miró por primera vez. No había rabia en su expresión. Había algo más difícil de describir. Algo entre derrota y vergüenza. Nunca fue mi intención lastimarte, murmuró. Solo pensé que... No lo dejé terminar. Pensaste que yo no iba a reaccionar. No respondió. Me alejé. Me senté sola en un banco del pasillo. Cerré los ojos. Escuchaba el eco de las voces, los pasos, las puertas abriéndose y cerrándose. Pero en mi cabeza solo había silencio. Y una imagen, mi nieto escribiendo con esa letra firme, con esa inocencia que ellos intentaron torcer. Nos volvieron a llamar. La resolución fue clara. No había pruebas de deterioro cognitivo. No había justificativo para restringir mis derechos ni para alterar el vínculo con mi nieto. Se desestimó cualquier intento de tutela. Además, se recomendó la evaluación de la conducta familiar en cuanto al bienestar del menor. Salimos sin hablar. Elena me abrazó. Yo no supe cómo reaccionar. Había ganado, pero no me sentía triunfante. Me sentía vacía, como si acabara de cruzar un desierto y aún no pudiera saborear el agua. Ese mismo día, fui hasta una librería. Compré un cuaderno nuevo, con la tapa roja. En la primera hoja escribí: hoy no me silenciaron. Hoy mi voz pesó más que sus gestos amables y sus palabras suaves. Hoy no pudieron torcer lo que era cierto. A la tarde, recibí un mensaje del profesor. Él preguntó si ya puede verte. Le respondí que sí, que cuando fuera el momento, lo esperaría en el parque de siempre, en la misma banca, con pan y manteca, como antes. Pasaron 2 días. El viernes, al mediodía, estaba sentada en esa banca. Llevaba el cuaderno en la cartera. El mismo olor a pasto, a tierra húmeda. Los mismos árboles. Lo vi a lo lejos. Venía con su mochila y un gorrito azul. Caminaba apurado. Cuando me vio, se detuvo. Nos miramos. Solo eso. Por un largo rato. Después corrió. Se tiró en mis brazos como si no hubiera pasado el tiempo. Sabía que ibas a estar, me dijo al oído. Yo también. Nos sentamos. Comimos pan con manteca. Me contó cosas simples. Que en la escuela estaban armando una maqueta. Que se peleó con un compañero pero ya se arreglaron. Que soñó con el perrito que tuvimos hace años.
Yo lo escuché en silencio. No interrumpí, no corregí, solo lo miré, y pensé en todo lo que quisieron arrancarnos, en todo lo que, por poco, se pierde sin ruido. Antes de irse, me dio algo envuelto en papel. Es para vos, dijo. Era una hoja con su letra, una nueva. Hoy no me olvidé de vos. Hoy te vi, y ahora sé que sos real. Una semana después de aquel reencuentro en el parque, llegó la carta. La vi en el mostrador de recepción del hotel. Era un sobre blanco, con el membrete del juzgado. Lo tomé con las dos manos. Subí al cuarto sin abrirlo. Lo dejé sobre la mesa, como si fuera una bomba de tiempo. Preparé un té. Me senté. Lo miré durante 10 minutos. Luego lo abrí. Era breve. 3 párrafos. Claros, sin adjetivos. Se autoriza a la señora Marta G. a mantener contacto directo, periódico y supervisado únicamente en caso de necesidad clínica con su nieto menor. No se encuentran elementos que justifiquen restricciones, suspensiones ni medidas precautorias en su contra. Se insta a las partes a preservar el interés emocional del menor. Las acciones unilaterales previas han sido consideradas improcedentes. Volví a leerlo en voz baja. Era un sí, pero no un triunfo. Era una restitución, una confirmación de algo que nunca debería haber sido cuestionado. No sentí alegría inmediata, sentí alivio, uno que se parece al silencio que llega después de una tormenta. No grita, pero ocupa todo. Llamé a Elena. Ella ya lo sabía. Me pidió que tomara ese papel y lo guardara como lo que era, una frontera. Lo que hubo antes ya no podía cruzar a la hora. Me vestí, fui a la papelería y enmarqué la resolución. No para colgarla, para verla cada vez que dudara de mí. Esa tarde me llamó el profesor. Quería saber si yo estaba lista para algo más estable, encuentros con el niño, una rutina. Él pregunta si puede ir a dormir a su casa como antes, si puede volver a tener viernes de película y tostadas. Me reí, por primera vez, con ganas. Claro que puede, pero solo si todavía le gusta la de los pingüinos. Es su favorita. Esa noche volví a casa por primera vez desde que me fui. No entré directamente. Caminé por la vereda de enfrente. La casa estaba igual. Las mismas macetas. La cortina del cuarto seguía un poco corrida, como siempre. Entré despacio. No había nadie. Habían dejado una nota en la mesa. Decía que se estaban quedando en otro lugar hasta que todo se aclarara. No sentí rencor. Sentí distancia. Como si ellos ya no fueran parte de mi centro, como si estuvieran a años de mí, aunque vivieran a 3 cuadras. Acomodé las cosas de a poco. Puse el frasco de té en su lugar. Volví a llenar la jarra de vidrio con agua. Saqué el cuaderno rojo del bolso y lo dejé sobre la mesa. Lo abrí en la última página y escribí. Hoy regresé, no porque gané, sino porque volví a tener nombre. El sábado por la mañana, el niño llegó. Traía su mochila, su almohada y una caja de cartón con cosas suyas, 2 muñecos, una linterna, un libro y una foto de los dos, en la plaza, comiendo pan con manteca. Nos abrazamos. Me contó que su mamá no estaba contenta, pero no gritó, que su papá dijo que era una etapa y que ya se va a pasar. Él no entendía bien, pero no le importaba. Solo quería volver. Pasamos el día cocinando. Vimos la película. Leímos cuentos. Dormimos tarde, como antes. Esa noche, cuando ya estaba acostado, entré a su cuarto. Tenía los ojos abiertos, pero no decía nada. ¿Querés que me quede un ratito? Asintió. Me senté al borde de la cama. ¿Vos pensás que yo soy como ellos dicen? Me dolió la pregunta, pero no lo mostré. ¿Qué pensás vos? Yo pienso que vos sos mi abuela. ¿Y qué me acordás de mí? Lo besé en la frente. Le apagué la luz. Esa noche dormí con la puerta entreabierta, como hacía cuando él era más chico, por si se despertaba, por si tenía pesadillas, por si simplemente quería saber que yo seguía ahí. Y seguía, contra todo. Al día siguiente, desayunamos en el patio. El sol daba en la cara. Él comía pan con manteca y escribía algo en su cuaderno. ¿Qué escribís? Nada. Es un cuento. Se llama La abuela que volvió. ¿Y qué pasa en el cuento? Que la abuela se fue un día, y todos decían que no iba a volver. Pero volvió, y trajo tostadas, y un cuaderno, y una manta,
Y nunca más se fue. Me mordí los labios para no llorar. Lo abracé por detrás. Lo dejé seguir escribiendo. Y pensé que tal vez ese era mi veredicto real. No el de la jueza, no el del papel, sino el de él. El de ese niño que, contra todo lo que le dijeron, me eligió igual. Pasaron 3 semanas desde que volvió a dormir en casa por primera vez. Desde entonces, cada viernes se repite lo mismo: mochila, cuaderno, su taza preferida, y esa forma de llegar como si nunca se hubiera ido, como si siempre hubiera estado. A veces me cuesta creer que estamos acá, que ya no me vigilan, que nadie cuestiona si puedo o no recordar lo que ya viví, que el silencio dejó de doler, que ahora pesa distinto, como una manta, no como una soga. Él se adaptó rápido. Volvió a llenar la casa de cosas pequeñas: zapatillas al costado del sillón, migas de galleta en la mesa, preguntas sin filtro. Me pidió que no cambiara la cortina del cuarto, que dejara su almohada donde la dejó la última vez. Dice que así los sueños vienen más fácil. Yo empecé a caminar todos los días, 5 cuadras hasta la panadería, ida y vuelta. El señor que atiende ya sabe que busco pan para compartir. A veces lo acompaño con té, a veces con mermelada, pero siempre en silencio, porque el silencio, ahora, ya no me encierra, me contiene. Una tarde, encontramos en el galpón la vieja caja de juegos. Sacamos un dominó. Jugamos 1 hora sin parar. Al final, cuando ganó, dijo: «Esta es mi revancha. Desde la última vez que jugamos, me preparé». Le pregunté cuándo había sido la última vez. Hace como 1 año, pero me acordaba cómo me ganabas. Así que esta vez me concentré. Me reí, y pensé que eso era el tiempo, una secuencia de recuerdos a los que uno les da sentido. Ellos quisieron reescribir los nuestros, pero no pudieron, porque estaban vivos, porque él se acordaba. El sábado pasado fuimos a la plaza, la misma de siempre, con el mismo banco. Esta vez llevamos una manta y un cuaderno. Me pidió que le contara cómo era mi infancia. Le hablé de una radio vieja, de mis hermanos, del primer helado que probé. ¿Te acordás de todo eso?, preguntó, asombrado. No de todo, pero de lo que importa, sí. Entonces no estás enferma. No, nunca lo estuve, asintió. No preguntó más. Esa noche me quedé mirando cómo dormía. Pensé en los meses anteriores, en el profesor, en el papel escondido en mi cartera, en el miedo, en la confusión, en el cansancio, en Elena, en el cuaderno rojo, en la carta, en el intento de borrarme, en cómo casi desaparezco sin ruido. Y pensé que, si no hubiera salido a tiempo, él habría crecido con una historia equivocada, una en la que yo era la frágil, la que se iba, la que olvidaba, cuando en realidad fui la que se quedó, la que resistió, la que recordó todo. A la mañana siguiente me despertó con un papel doblado. Es mi tarea. Tenía que escribir sobre una persona importante. Lo abrí. Leí despacio. Su letra ya no era tan infantil. Algunas palabras estaban tachadas y corregidas. Mi abuela es una persona fuerte. Me cuidó cuando era chiquito y también ahora. Me acuerdo de sus tostadas, de los juegos, de cuando me enseñó a atarme los cordones. Me dijeron que ella se olvidaba de las cosas, pero no es cierto. Ella se acuerda de todo. Y yo también. Por eso, cuando sea grande, voy a contarle a todos que mi abuela no se fue. Ella volvió. No dije nada. Solo lo abracé. Más tarde, mientras él veía una película, agarré mi cuaderno rojo. Abrí en la última hoja y escribí. Sobreviví sin levantar la voz. Me quedé cuando querían que me borrara. Recuperé lo que era mío sin golpear la mesa. Me eligió. Y eso es todo lo que necesito para volver a vivir. Hoy, cuando cierro la puerta por la noche, no tengo miedo. Nadie puede hacerme dudar de lo que sé. Nadie más va a dictar lo que soy. Y aunque no lo diga en voz alta, en cada gesto, en el pan con manteca, en la manta que dobla solo, en el cuaderno que deja en la mesa, él repite la misma cosa una y otra vez. Estás acá. Y yo también.